Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá por la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que
por desgracia, tenemos que escuchar con una cierta frecuencia es aquella según la cual no era necesaria la muerte de Cristo. No era necesaria para la redención, dicen, porque eso implica una imagen de un Dios justiciero, incluso vengativo. Un Dios que exige saldar cuentas, que en este caso exige la muerte de un inocente, aunque haya sido voluntariamente asumida esa muerte, para zanjar la vieja cuenta del pecado original, más todas las cuentas personales de todos los hombres a lo largo de la historia. Dicen que esa es una imagen de un Dios justiciero, de un Dios falso. Entonces, ¿por qué muere Jesucristo? ¿Y por qué aquellos que eran testigos, en este caso el anciano San Juan, cuando escribe este evangelio, por qué eran conscientes todos de que esa muerte, por supuesto eran conscientes los testigos después de la resurrección, pero es evidente que también Jesucristo, y lo dice muchas veces, de que esa muerte era necesaria, de que si no se hubiera producido la sangre derramada de nuestro Señor, si no se hubiera producido su muerte, no se habría producido la reconciliación. Entonces, ¿por qué murió Jesús? ¿Un capricho? ¿Era un masoquista que disfrutaba cuando los soldados le pegaban aquellos espantosos latigazos? ¿Gritaba de placer cuando le coronaron con las espinas? Y cuando arrastraba la cruz camino del Calvario y se caía al suelo porque no podía llevar el peso del madero, ¿estaba tan contento? Tenemos que escuchar hoy tantas estupideces, tantas tonterías. Y todo esto porque no se quiere aceptar una cosa, que Dios es justo. Y se dice que dicen que Dios es justiciero. Quieren decir con eso que Dios es vengativo y que Dios no es capaz de perdonar, que Dios exige el ojo por ojo, diente por diente. No, pero Dios es justo. Es tan justo que nos perdona. Es decir, va más allá de la justicia. Es tan justo, es tan misericordioso, que carga sobre él, segunda persona de la Santísima Trinidad, el peso de nuestros pecados, y sus heridas son las que nos salvan. Cuando Cristo murió en la cruz es porque era necesario que muriera en la cruz. Es porque era necesaria su sangre derramada para lavar nuestros pecados. Sus heridas nos han curado. Su muerte es redentora. Por eso, en lugar de estar perdiendo el tiempo, incluso insultando a Dios y diciendo que si sufrió fue por capricho, porque tenía ganas, porque no hacía falta, lo que debemos hacer es darle gracias a Dios, darle gracias. Eso es lo que han hecho los católicos toda la vida, desde el inicio, desde los apóstoles, que fueron los testigos, darle gracias. Darle gracias porque efectivamente Él ha sido el Cordero inocente llevado al matadero. Él ha sido aquel que murió no por los justos, como recuerda San Pablo, que quizá alguno estaría dispuesto a morir por un justo, sino por nosotros pecadores, y si nos amó así antes de que su sangre nos hubiera salvado, ¿cuánto más nos amará ahora que ya estamos salvados si colaboramos con esa salvación precisamente por el derramamiento de su sangre? Ante lo que vamos a celebrar, no perdamos el tiempo con tonterías. Simplemente caigamos de rodillas para dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Has dado la vida por mí. Y después, simplemente, como somos bien nacidos, pues digamos en agradecimiento: Señor, ¿puedo hacer yo algo por ti? Permíteme que haga algo por ti. Permíteme que responda, aunque sea en una manera que no se puede comparar, porque tú eres Dios y yo soy un ser humano. Permíteme que responda a tu inmenso amor
con todo el amor que yo pueda darte. Que así sea.